El presidente López Obrador fue diagnosticado por tercera ocasión con COVID, tuvo que suspender la gira que realizaba por Yucatán y fue trasladado de urgencia a la Ciudad de México. Según dijo hoy en la mañanera el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el presidente se encuentra en Palacio Nacional recuperándose. Mire usted, sin embargo, las muchas horas de vacío de información, prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la mañana de hoy, generaron todo tipo de rumores alimentados por el hecho de que primero se publicó en Yucatán que el presidente habría sufrido un desmayo, lo que no es incompatible con un COVID. Inmediatamente después, el vocero presidencial, Jesús Ramírez, lo negó y dijo que incluso el mandatario continuaba la gira, que estaba continuando la gira de supervisión del Tren Maya, lo que era falso, porque minutos después, una hora después, mediante un tuit se informó que el presidente tenía COVID, que se había suspendido la gira y que ya estaba en la Ciudad de México para tratarse. Desde ese momento hasta la mañanera de hoy no hubo ninguna otra información oficial. Sí, nada más, permítame. De chacaleo en chacaleo y de saludo en saludo fue como anduvo el presidente López Obrador en el sureste del país este fin de semana. Estuvo con parte de su gabinete con las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo. El sábado llegó a Mérida, descansó en este hotel y el domingo revisó detalles del Parque Nacional del Jaguar y salió con un periódico local bajo el brazo para dirigirse a la base militar número 8. En el tintero se quedó una reunión con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, por lo que de inmediato medios locales reportaron lo ocurrido y atribuyeron la cancelación de la gira a un presunto desvanecimiento del mandatario. Pero según el vocero presidencial, la gira nunca se detuvo. Es un falso rumor y que no es cierto. Ok, ¿el presidente sigue en Yucatán? Sí. Sigue con su gira de trabajo. Sigue como lo que tenía planeado. El vacío informativo se llenaba de especulación y el presidente aclaraba lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter. Y fue hasta este lunes cuando el secretario de Gobernación negó cualquier otro tipo de afectación en la salud del mandatario. Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última. Goza de cabal salud, él mismo lo dijo ayer, está al 100% en cuanto a su salud cardíaca. Detalló que López Obrador adelantó su vuelo y siempre estuvo atendido por médicos militares en Palacio Nacional. Viajó de la ciudad de Mérida a la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y estaba arribando al filo de las 3 de la tarde aproximadamente. O sea, lo hizo de manera normal, como cuando concluye una gira. De manera normal, su regreso estaba originalmente previsto para las 16:30 horas. Finalmente, Adán Augusto López confirmó que el presidente reportó malestar desde que llegó a Mérida. El sábado en la noche, domingo en la mañana, tenía síntomas de un resfriado. Como se hace cotidianamente, pues se procedió a practicarle pruebas de COVID y de influenza. Aquí en Palacio Nacional se estima que el aislamiento del presidente López Obrador concluirá a más tardar este sábado y se ha confirmado que tiene todas las vacunas anti-COVID-19, es decir, ha recibido la 4ª dosis del biológico. Irving Pineda, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y se podrá pensar que es algo menor, que no tiene importancia o que incluso que la salud del presidente es parte de su privacidad. En realidad es todo lo contrario. Nos guste o no, la salud de un mandatario es asunto de Estado, con López Obrador o con cualquier otro presidente. Y mire, y estos son los vacíos de información. Por ejemplo, se dice que viajó, después se dijo que había viajado en un vuelo comercial normal. No viajó en un vuelo comercial normal. Y si viajó en un vuelo comercial normal, sabiendo ya que tenía COVID, estamos ante un problema mucho mayor. Lo cierto es que la sociedad tiene derecho a saber qué salud guarda el hombre o la mujer que tiene en sus manos el control del país. No hay detalles, pues lo platicamos hace unos minutos en la mesa de República MX. Por supuesto, hay temas de salud que no tiene por qué saber la gente, que son parte de la privacidad del presidente o cualquier otro ciudadano. La enorme mayoría de las dolencias, por supuesto, que no incapacitan a un mandatario para seguir con esa responsabilidad. Pero sí se debe saber, ante eventos como este, qué sucede, porque la salud, como la capacidad física o intelectual, es un condicionante tan importante como lo puede ser un conflicto de interés para cualquier mandatario.
Bueno, y sabemos que el presidente López Obrador sufre de problemas cardíacos, él mismo lo ha dicho en numerosas ocasiones, además de otras dolencias, por ejemplo, el dolor de espalda. Y esta es la tercera vez que tiene COVID, algo delicado cuando se tiene alguna enfermedad del corazón, pero el desaseo de la información surge de la decisión de mantener el secreto, como ya había ocurrido en enero del año pasado, cuando se ocultó que el presidente se había hecho un estudio clínico, luego del cual implantaron un stent en el corazón. Eso es un tema de información. Con una información detallada en el momento o a lo largo de la tarde, se hubieran evitado las especulaciones que se dieron durante varias horas del domingo. En aquella ocasión, en enero del 2022, se informó hasta que los rumores habían desbordado cualquier intento de contención, como sucedió ahora. Lo mismo sucedió este fin de semana. La salud de los jefes de Estado es un asunto de seguridad e interés público. De acuerdo con información oficial, es la tercera ocasión que el presidente Andrés Manuel López Obrador da a conocer que tiene COVID-19. El 24 de enero de 2021, luego de concluir una gira de 3 días por el norte del país, el mandatario informó que salió positivo al virus SARS-CoV-2. Un día después, se dijo que la información sobre su estado de salud se daría a conocer garantizando la protección de sus datos personales. Se indicó que si bien es el jefe de Estado, como particular, todo lo relacionado con su salud es de carácter sensible. Todavía tengo COVID, pero ya los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica. Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos. Estoy bien. En 2020, cuando tuvieron COVID-19 el expresidente Donald Trump y el entonces primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, un vocero informaba todos los días sobre su estado de salud, respetando la privacidad de los mandatarios. La tarde del 10 de enero de 2022, el presidente López Obrador informó que había dado positivo a COVID nuevamente, que permanecería en aislamiento y que solo realizaría trabajo de oficina. 12 días después publicó un video donde explicó que ingresó al Hospital Central Militar para que le hicieran un cateterismo cardíaco, luego de que sus médicos determinaran que la intervención era necesaria. Lo cierto es que a lo largo de la historia, los líderes políticos han manejado en diferentes niveles de discrecionalidad sus padecimientos. En su momento se ignoraba que el entonces presidente Adolfo López Mateos sufría de fuertes jaquecas provocadas por aneurismas. Se dice que se dio cuenta de sus males pocos días antes de rendir protesta como presidente en 1958 y que durante su gobierno las migrañas le obligaron a permanecer en reposo y a delegar sus funciones. Finalmente, le diagnosticaron 7 aneurismas cerebrales. En mayo de 1967 quedó inconsciente a causa de una hemorragia cerebral. El tema de la salud de los jefes de Estado ha sido abordado en diversas ocasiones en todo personal. Desde muchísimos siglos atrás, la salud está relacionada con el poder. La salud te da equilibrio, maestro, balance emocional. Con esta cuestión, ¿sí? La sensación de la estabilidad, cuando se rompe, provoca vulnerabilidad en los seres humanos, y lo primero que se afecta es la forma, la cadena de pensamiento. La salud y el poder siempre han estado cercanos y siempre implica fragilidad, ruptura de estabilidad y la sensación de caos. Una idea básica: la enfermedad marca sus reglas, te quita la fuerza, te obliga a acostarte sentados en un hospital esperando la receta del doctor. Pero en ellos el concepto de la enfermedad se trastoca en algo que es verdaderamente fascinante. Los segundos empiezan a oler como si fueran animales, como si fuera una cosa territorial, que el alfa está enfermo. Y al estar el alfa enfermo, ¿quiénes se vuelven los contrincantes de ese señor que está absolutamente solo? Los cercanos, los segundos. Así le pasó a los franceses, así les ha pasado a los rusos con los zares. Le pasó y con los líderes de la Unión Soviética. Maestro, los cubanos. Hay que preguntarle, claro, a Stalin, hay que preguntarle a Fidel Castro, hay que preguntarle a Hugo Chávez, todo lo que ocurrió en torno a sus enfermedades, o cómo ocurrió también, dando un salto ideológico, con Franco o con Juan Domingo Perón. El periodo de enfermedad provocó unas crisis brutales en torno suyos, porque son líderes que tampoco
asumen que están enfermos, ni asumen que tienen que dejar una sucesión porque están muy enfermos. Y todos huelen la debilidad. En 2003, al entrar en vigor la Ley Federal de Transparencia, se presentaron solicitudes de información dirigidas a la Presidencia de la República para conocer el estado de salud del Ejecutivo. Sin embargo, todas han sido denegadas. Se considera un tema de seguridad nacional. Además, porque los datos relacionados con la salud de cualquier individuo es información personal confidencial. No, es verdad, lo decíamos, hay aspectos de la salud de un presidente, se llame Andrés Manuel López Obrador o como se llame del país que sea, estamos hablando de democracias, que son personales. Eso es indudable. Pero hay casos en los que es evidente también la enfermedad, incluso porque se informa y deben ser públicas. Decíamos el caso de Ronald Reagan. Cuando Ronald Reagan sufrió el atentado en enero de 1981, que fue herido, una herida no fue mortal, pero fue herido y estuvo en una condición muy difícil. El jefe de prensa de la Casa Blanca murió, uno de sus custodias también murió en aquel atentado. Se informó cuidadosamente, se informó quién quedaba al mando, quién lo operaba, cómo fue la operación, cuántas horas estuvo inconsciente, cuántos tiempos no. Pero después nos enteramos que durante los 2 últimos años de su mandato, Ronald Reagan ya estaba diagnosticado con Alzheimer y que tenía episodios de Alzheimer, y eso nunca se informó hasta años después. Con Richard Nixon ocurrió una cosa diferente. Cuando estaba a punto de ser destituido, Richard Nixon entró en una profunda depresión y a beber muchísimo. Pero a tal grado que el jefe del Estado Mayor Conjunto, el secretario de Estado y el secretario de la Defensa se pusieron de acuerdo, y eso está relatado, lo relata Alexander Haig, que era uno de ellos, lo relata Henry Kissinger, que era otro de los actores de aquel escenario, se pusieron de acuerdo para evitar que en caso de que decidiera tomar alguna medida militar extrema o política extrema, Richard Nixon, tuvieran ellos el control, sobre todo del botón nuclear. Otros casos que fueron notables fueron el de Fidel Castro y sobre todo el de Hugo Chávez, que tuvieron muchísimo tiempo. Fidel Castro tuvo del 59 al 2011 problemas intestinales, pero Fidel Castro tuvo mucho tiempo, durante mucho tiempo no supimos lo que ocurría. Hugo Chávez murió de cáncer de colon y las versiones es que estuvo prácticamente un mes siendo mantenido con vida artificialmente hasta que en 2013 se anunció su muerte, porque durante ese mes estuvieron negociando la sucesión. Otro caso que es muy notable es el del también ahora ya fallecido expresidente francés, un político notable, François Mitterrand. François Mitterrand vivió durante todos los años de su presidencia, muchos años de presidencia, vivió con un cáncer del que fue tratado en distintas ocasiones y que finalmente tuvo una metástasis, que sufrió una embolia, lo terminó matando, pero además ocultó, bueno, no solamente eso, ocultó que tenía otra familia con la que tenía también una hija, pero ese ya era otro problema. Pero nunca supieron los franceses públicamente que François Mitterrand estaba enfermo de cáncer de próstata. Ya le platicábamos en el reportaje el caso del presidente López Mateos. El presidente López Mateos durante todo su sexenio tuvo unas cefaleas terribles que sobre todo en la segunda mitad de su sexenio lo dejaban imposibilitado durante horas. Después nos enteramos, probablemente se sabía antes, pero después se hizo público ya cuando había dejado el gobierno, que en realidad eran aneurismas que lo terminaron matando muy poco después de que dejó el gobierno. Pero durante horas, el presidente López Mateos, un presidente tan popular como López Mateos, estaba imposibilitado, simplemente no estaba en condiciones de gobernar. Eso es uno de los grandes temas de la salud. ¿Hay temas personales? Sí, por supuesto.
pero cuando un mandatario está, lo que se debe decir, si está en control, puede estar enfermo o no, pero está en control o no está en control. Los vacíos de información lo que provocan son los rumores y lo que provocan son las dudas precisamente sobre si está en control o no un mandatario del Estado que encabeza. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y mientras tanto continúa, no es novedad la violencia en el país y particularmente en Zacatecas. Una vez más, en una localidad fronteriza con Jalisco, fue asesinada toda una familia originaria de Colombia que venía de vacaciones y que transitaba por la zona. Y cuando intentó ser asaltada, trataron de huir, pero fueron asesinados por los sicarios. En la carretera federal 54, donde una familia de origen colombiano fue atacada mientras circulaba a la altura del kilómetro 97 en el municipio de Villa de Cos, Zacatecas. De acuerdo con los reportes, no quisieron detenerse en un retén ilegal, lo que provocó una persecución y cuando los sicarios les dieron alcance, dispararon en varias ocasiones contra la familia. Fueron asesinados una mujer de 51 años y un hombre de 40 años, mientras que dos menores de 10 y 4 años resultaron lesionadas. También sobrevivieron una mujer de 31 años y un hombre de 32, quien permanece en estado grave. Todos colombianos. Con ellos viajaban dos mexicanos quienes también perdieron la vida. Uno de ellos conducía el vehículo donde se transportaba la familia. Hasta el momento las autoridades indicaron que los delincuentes intentaron robar el vehículo a las víctimas. La carretera federal 54 es un tramo carretero conocido por su inseguridad, debido a la presencia de grupos del crimen organizado en los alrededores y donde se ha incrementado la disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. El municipio zacatequense de Villa de Cos hace frontera con el estado de San Luis Potosí. Y lo ocurrido con la familia colombiana fue parte de los 227 homicidios dolosos reportados el fin de semana, donde Baja California encabezó la lista con 24 casos, seguido del Estado de México, Guanajuato, donde cada uno reportó 23 casos. En Zacatecas, además de lo ocurrido con los extranjeros, se dio a conocer que otras 10 personas fueron asesinadas del viernes al domingo. Hasta este 23 de abril, se contabilizan 1.650 asesinatos en las 32 entidades del país, con un promedio diario de 71 homicidios dolosos. Bueno, otro fin de semana de muchísima violencia y pasemos a otro tema sobre el caso de la ministra Yasmín Esquivel y su tesis. Este lunes su defensa emitió un comunicado con 9 puntos. Entre ellos sostiene que el proceso que inició el Comité de Ética de la UNAM adolece de un insuperable vicio de origen, ya que tanto como el seguido en el comité de la FES Aragón, son instancias universitarias legalmente incompetentes, dice la defensa de Esquivel, para ocuparse del asunto. Además preocupa, dice, que las autoridades de la máxima casa de estudios aseguren tener una resolución cuando este proceso no ha concluido, y aclara que no es en forma alguna un pleito contra la UNAM, sino un acto legal para evitar una arbitrariedad. Y mire, tiene todo su derecho la ministra Esquivel de establecer su defensa y de que se planteen, que se utilicen, se vean todos los elementos que ella presenta en su defensa. Es uno de los puntos que hay que esclarecer. Por otra parte, hay otro capítulo que es terrible, que es el asedio que está sufriendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso con un bloqueo, con acusaciones inaceptables contra la ministra presidenta Norma Piña. Es increíble que eso ocurra y que no haya una autoridad del Ejecutivo Federal o del Legislativo que lo condene. No se puede someter a un acoso de esa manera
De la misma forma que la ministra Esquivel tiene todo el derecho a defenderse, no se puede someter a un acoso de fuerzas políticas oficialistas a la Suprema Corte simplemente por un capricho de ciertos dirigentes políticos. Sin duda, bueno, y en el marco del Día Internacional de la Tierra, estuve en el foro de EarthX que se dio en Texas. Como moderadora, moderé un debate que era 3 países, México, Estados Unidos y Canadá, un solo medio ambiente en común. Y bueno, EarthX es una de las organizaciones ambientales más grandes del mundo sin fines de lucro, y lo que intenta es juntar a distintas personas para preservar, para poner en contacto a la gente, para preservar ideas y compartir en torno al medio ambiente. Uno de los invitados fue el canciller Marcelo Ebrard, quien se encontraba en una gira por Estados Unidos con alcaldes mexicanos que viajaron para traer nuevos proyectos y conocimientos a sus alcaldías. Una de las alcaldesas que estuvo en este evento fue Geraldine Ponce, la alcaldesa de Tepic, con quien pude platicar sobre distintos temas que le preocupan a su municipio. Esta es parte de la entrevista. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Geraldine Ponce. Geraldine es a la alcaldesa de Tepic en esta gira que han hecho con la Secretaría de Relaciones Exteriores varios alcaldes, y el día de hoy en esta presentación de este evento tan importante de ecología de EarthX, bueno, te tocó exponer, Geraldine, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Viviana, y bueno, pues tuve el gran honor de compartir este foro, el más importante a nivel mundial sobre la protección del medio ambiente, para hablar de lo que estamos haciendo en nuestra ciudad, en Tepic, el cual tengo el honor también de presidir, gracias a la confianza que me dieron tantas personas, pero también de una situación problemática que estamos viviendo con un río que pasó de ser un espacio bonito donde la gente nadaba, pescaba mojarras y podía disfrutar de este río en familia, pasó a ser un drenaje a cielo abierto, y hoy lo estamos rescatando. Por supuesto que es un gran reto, pero gracias al apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Conagua, a la Sedatu, estamos pasando de ser un drenaje a cielo abierto a volver a embellecer y rescatar esa gran y belleza que tenía hace muchos años, y también le estamos convirtiendo en un paseo turístico, así que va a dejar de ser este lugar feo que olía tan mal a un lugar bello en el cual servirá también para fomentar la cultura de los pueblos originarios que tenemos en nuestro estado. Para poder extinguir este incendio que ha sido tan devastador para Tepic. Sí, lleva 6 días, 7 días, inició el sábado pasado, y ha consumido más de 6,600 hectáreas, ha salido de control, no ha sido suficiente los esfuerzos que ya hemos hecho, no solamente el Estado, el gobierno del Estado, sino también en coordinación con el municipio y con las dependencias federales, con Semarnat, la CONAFOR, con el Ejército Mexicano, que todos han estado ahí trabajando para controlarlo y para liquidarlo, pero no ha sido suficiente. Por eso necesitamos, y por eso vine a pedir el apoyo al canciller Marcelo Ebrard, para que a través de sus capacidades y de sus relaciones que tiene, podamos conseguir un financiamiento internacional para poder no solamente y principalmente extinguir este incendio de manera definitiva, sino también mejorar en capacitaciones, en equipamiento especializado, que es muy costoso, para que en un futuro, que esperemos que no ocurra, si hay un incendio podamos atacar de manera inmediata. ¿Cómo viste el evento? Pues muy enriquecedor. Hemos estado en Houston, en Austin, en Dallas. Hemos aprendido y compartido experiencias que nos puedan ayudar a replicar en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos, esos casos de éxito que tengan condiciones similares con nuestras ciudades. Un evento binacional donde vienen muchísimos alcaldes de México, pero también están los alcaldes de Estados Unidos para poder trabajar como ciudades hermanas. Así es, aquí se generan las oportunidades, no solamente de desarrollo, de crecimiento, laborales también, que podamos llevar este tipo de inversiones y oportunidades a nuestros municipios, y por eso venimos también a representar en mi caso a Tepic, para tener estos contactos y este acercamiento con estos municipios, y también con líderes internacionales que representan organizaciones que tienen que ver con innovación, con tecnología, con sustentabilidad, con movilidad, con agua, para mejorar las condiciones en las que vivimos, porque
Todas las ciudades o la mayoría de las ciudades de nuestro país crecieron de una forma desordenada y sin planeación. Entonces ahora el gran reto es replantear esta situación. ¿Cómo es que sueñas ser alcalde de donde vives, precisamente de Tepic? Bueno, anteriormente fui diputada federal a mis 24 años y desde ahí empecé a tocar puertas en instancias federales en México para llevar recursos extraordinarios y poder resolver problemas que nos aquejaban, y trabajé mucho en materia de agua, de saneamiento también, pero todo eso que hice también ahora le doy seguimiento como presidenta municipal. Estás a días de que nazca María. A días ya, pues un par de semanas más o menos me faltan o 3 para que ya tenga a mi bebé en los brazos, a María, y ha sido una experiencia muy bonita este embarazo. Afortunadamente me he sentido muy bien, gracias a Dios. No me he hinchado de los pies, de las piernas, y aquí seguimos. Estoy acostumbrada a trabajar, me gusta lo que hago y lo estoy disfrutando, así que no ha sido ningún impedimento para mí. ¿En dónde van a nacer María? Pues voy a regresar a México. ¿Nace en Tepic? Sí, van a ser en Tepic, primero Dios, o donde ella quiera, ¿verdad? Dicen que los niños o los bebés nacen donde ellos deciden, así que pues yo voy a seguir con el plan de regresar a Tepic mañana y esperemos que allá le toque. Bueno, y esta fue la plática que tuvimos con Geraldine Ponce en Dallas, Texas, el viernes pasado. A su regreso a México el pasado domingo, la alcaldesa recibió en Tepic a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien acudió al estado a dar una conferencia y a reunirse con el gobernador. Y así, con giras y trabajos, es como Geraldine Ponce espera, emocionada, dice, la llegada de su primer bebé. Ya nos vamos, Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Mañana le vamos a platicar de lo que está ocurriendo en la prensa de Estados Unidos con Fox News e incluso también con CNN. Mañana le vamos a tener toda la información. Se lo queríamos platicar hoy, pero se nos fue el tiempo. Recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.